esbozar de una manera sucinta, de una manera bastante práctica, de una manera relativamente que pueda generar no una posición ligada a cualquiera de las dos posturas, sino más bien que al final de este conversatorio, de este coloquio, usted pueda hacer o pueda generar su propia posición, que creo yo que es una de las cosas más importantes, sobre todo para nosotros que discutimos ideas en el mundo jurídico. Bien, en primer lugar debemos señalar de que existen una serie de elementos que resultan necesarios discutir al momento de dialogar sobre el contexto del aborto. Sobre todo porque existen cifras grises sobre este problema. Cifras grises, puesto que en cierta medida la excesiva regulación en contra ha generado pues de que de alguna manera existan ciertos mecanismos no tan legales, no tan abiertos a efectos de practicar un aborto. No solamente en nuestro país, en realidad en muchos otros países, ya sea de nuestra región y fuera de ella, y por lo tanto es necesario poner los puntos sobre las IES sobre este fenómeno, más que cuestionarnos los contextos normativos desde un punto de vista legal, es necesario que nosotros entendamos este fenómeno desde un punto de vista social. Y desde un punto de vista social, lógicamente, porque esto parte desde un abordaje desde la sociología, desde la psicología y también desde el contexto económico. Así que consideramos interesante hacer esa diferenciación. En realidad, incluso es preciso señalar que la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre mujeres en edad fértil, sobre todo en los países en desarrollo, ¿verdad? Y esto porque lamentablemente en gran parte se genera por abortos clandestinos, entre otros motivos como partos prolongados, hemorragias, infecciones, etcétera, debido a las escasas posibilidades económicas que existen en un sector mayoritario, sobre todo en nuestra realidad peruana. Pero no podemos dejar de señalar de que los abortos clandestinos lamentablemente han generado pues una cifra gris, una cifra que lamentablemente no se cuenta con estadísticas reales, sino siempre aproximadas, debido a este manto de ilegalidad. ¿En base a qué? En base a las prohibiciones que se encuentran postuladas dentro de nuestro contexto normativo. Siendo así, es necesario, como les venía diciendo, que diseñemos este conversatorio en base a estas palabras clave que usted puede ver en la lámina. Desde el contexto del libre desarrollo de la personalidad como un derecho jus fundamental, un derecho gravitante dentro del contexto de generar espacios para alcanzar o generar las posibilidades de cumplir con un proyecto de vida, desde un contexto individual, el derecho a la libertad desde el contexto de la libre elección de poder realizar cualquier o someterse a cualquier intervención desde el entendimiento de que soy soberano de mi cuerpo. El feto, bueno, es un término bastante conocido y ahí nos referiremos pues a contextos del derecho genético, ¿verdad? Sobre todo los relacionados al famoso informe Warnock, postulado por Marian Warnock ya hace más de 30 años y en el que empezó más bien fuera del contexto biológico, crear un contexto de diseño de los no embriones, ¿verdad? Viendo ello o esa problemática desde la perspectiva de intervenciones hasta los 15 días de haberse generado un embrión. El naciturus, que bueno, todos sabemos pues en el curso de Derecho a Personas, hemos estudiado con bastante profundidad el derecho a la igualdad y también
y desde un punto de vista sociológico, como lo acabábamos de señalar, los embarazos no deseados. Para recordar, y solamente para recordar, cuando señalamos o cuando indicamos en términos nacituros, nos referimos pues a aquel embrión humano que aún no ha nacido, a los no nacidos, y que este embrión humano se convierte en ser humano desde el entendimiento de que nos encontramos frente a una gran pregunta que muchos se hacen también en el curso de Derecho de Personas o en los cursos de Derecho Genético: ¿qué es la vida? Y la vida, y hay que señalarlo, no es un regalo, no es un don de Dios, no podemos realizar pues un argumento tan retórico, sino que más bien debemos señalarlo desde un punto de vista objetivo, y la vida es un fenómeno biológico unitario. ¿Qué significa esto? De que tiene una serie de etapas, y una de esas etapas es precisamente la que usted puede ver en la lámina, en nacituros. Siendo así, el embrión humano es desde el primer instante de su desarrollo un individuo de la especie humana, una unidad biológica y autónoma diferente del conjunto de células y tejidos de la madre. Ese es el concepto que podríamos señalar brevemente relacionado al nacituro. No se preocupen, luego de este coloquio, a efectos de no ahondar en términos que eviten llegar al fondo de discusión, serán compartidas en su oportunidad a través de vuestras cuentas. Siendo así, es importante señalar que existe una relación entre el concepto jurídico de persona y los derechos humanos, desde una manifestación de que este concepto jurídico de persona debe ser estudiado porque constituye, sin lugar a dudas, un fundamento de los derechos humanos. Y es que conforme a la visión de que se tenga sobre este concepto, se establecen condiciones para los derechos fundamentales, y eso se encuentra en el primer libro del derecho civil, del Código Civil, perdón, que significa de que dentro de las personas o el contexto de personas, el no nacido también tiene derechos, ¿verdad? Dentro de los 4 grandes bloques de reconocimiento de la ficción legal conocida como persona. Ahora, ya entrando al contexto de aborto y derechos humanos, es preciso comentar algunas cifras. Anualmente se calcula que se producen, y escúchelo bien, 22 millones de abortos en condiciones de extrema pobreza, en condiciones de extrema miseria, en condiciones de alto riesgo para sobre todo jóvenes que ponen en riesgo sus propias vidas. Y es más, aproximadamente 47.000 muertes son relacionadas con el embarazo no deseado. ¿A causa de qué? A causa de un aborto en condiciones de riesgo. Las muertes por abortos en condiciones de riesgo son totalmente evitables, lo son. Y es ahí donde ya nos encontramos dentro de una postura de a favor del aborto o favoritaria con respecto al aborto, para luego finalmente hacer algunas reflexiones sobre apuntes relacionados a los puntos en contra. Así que no vamos a llegar a una conclusión parcializada, sino que vamos a ser totalmente imparciales para que usted mismo pueda de alguna manera elaborar o lucubrar una idea relacionada al contexto de aborto. Los países con leyes menos restrictivas sobre el aborto tuvieron en general menores tasas de aborto que los países con leyes que sí tienen dispositivos normativos restrictivos para esta práctica, y sobre eso existe abundante estadística y abundante literatura, abundantes investigaciones que ustedes pueden encontrarlas incluso en revistas indexadas. Es preciso señalar además que los mecanismos de derechos humanos han expresado regularmente su preocupación acerca de la penalización de las mujeres que se someten a abortos. Y otro de los elementos que resulta necesario comentar es que se debe disponer de servicios médicos posteriores al aborto, los cuales deben ser seguros y accesibles. Y usted sabe bien, como puede tener pleno conocimiento desde la praxis, desde la realidad, desde el plano de la verdad de las cosas, de que practicarse un aborto de una manera clandestina, y si las cosas salen bien, ello implica que la persona que se ha sometido a esta irregularidad, a esta conducta de alguna manera restringida por nuestro contexto normativo, debe someterse a otras intervenciones médicas y sobre todo revisiones. Y ello genera pues de que por un contexto de falta de dinero, sobre un contexto
de miedo y temor ya no se practiquen y por lo tanto en el tiempo se genera pues un escenario bastante complejo, bastante complicado para aquellas personas que se han sometido a esta práctica que en nuestro país resulta ilegal. Hay una corriente que es la que ha ganado mayores adeptos en la Argentina y que finalmente a través del Senado fue aprobada, de que el libre acceso al aborto sin riesgos es una cuestión de derechos humanos. ¿Y digo por qué? Porque en muchas circunstancias quienes no tienen más opción que recurrir a un aborto inseguro, corren además riesgo de procesamiento y sanción, incluida prisión. Y es por eso que se pueden exponer a un trato cruel, a un trato inhumano, a un trato degradante, a una discriminación, a una exclusión en el acceso a servicios esenciales de atención a la salud después del aborto. Y es por ello que es necesario poner los puntos sobre las IES, como como lo hemos señalado al inicio de este coloquio, porque es verdad de que todo este contexto se da. Nos guste o no nos guste, es una situación que podemos evidenciar de manera palpable. Tenemos una sociedad bastante compleja, bastante conservadora, no lo podemos negar, y es por ello que existe este espacio de protección a aquellas personas que se han tenido que someter. Por otro lado, ya hablando de los contextos morales, de los contextos éticos, es preciso indicar de que sobre el concepto de persona legal no hay una gran discusión, pues en realidad la legislación peruana, como también la que podemos apreciar en el derecho comparado, expresan que solo quienes han nacido son técnicamente personas, técnicamente, porque sabemos de que en el Código Civil, ya lo hemos señalado, el concebido también es considerado persona y es por eso que se encuentra dentro de un contexto de titularidad de derechos subjetivos. Es más, usted como podrá recordar en las clases de derecho de familia, se puede interponer demandas de alimentos a favor del concebido, ¿verdad? Y bueno, en realidad la discusión no va por ese contexto, más bien nos acerca a un contexto más de discusión en el plano científico, ya que la ciencia ha probado que el desarrollo del ser humano es un proceso gradual que coincide con el concepto que hemos esbozado sobre la vida, ¿verdad? De que nos hablábamos de que la vida es un proyecto unitario, es un proyecto biológico, ¿verdad? Es un fenómeno que tiene etapas y por lo tanto no podemos erradicar una de las etapas señalando que esta no es vida. Es por eso que el óvulo fecundado es una célula individual que después de unos días sigue siendo un diminuto conjunto de células sin ningún rasgo anatómico del ser en el que se convertirá posteriormente. Las últimas investigaciones médicas publicadas en diversas revistas científicas indexadas, como los habíamos comentado, indican que los fetos solo son capaces de sentir dolor a los 29 o 30 semanas. Son obviamente posiciones que de alguna manera u otra podrían ser rebatidas también en el plano de la ciencia. ¿Cuáles son las interrogantes constantes acerca del aborto? Una de las interrogantes se encuentra ligada a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿a partir de qué momento se considera que existe vida humana? ¿Será a raíz de la mera conjunción entre los gametos masculinos y femeninos? ¿Será cuando recién existe el proceso de alojamiento del embrión? ¿Será el momento de transcurridas 15 semanas, como se señaló en el famoso informe Ward, ¿no? Esas son algunas de las interrogantes o de las respuestas a la interrogante que acabamos de plasmar. ¿Se puede considerar al feto como un ser humano? Existen diversas posiciones, como ya lo hemos visto respecto a ello. Si es el feto considerado ser humano, ¿tiene el feto la categoría de sujeto de derechos? Si hacemos una lectura desde el contexto de literalidad, desde el contexto de legalidad, al parecer sí, de acuerdo a nuestro código civil. Si es el feto sujeto de derecho, ¿pueden reconocérsele derechos y obligaciones al que puede no ser aún viable? Porque cualquier situación puede suceder al concebido, ¿verdad? Pero justamente la norma sustantiva civil señala de que en todo lo que le corresponde, ¿verdad? Cuando se empieza a ser persona,
desde la concepción, desde el nacimiento. Se quiere legalizar el aborto y que todas las mujeres aborten. Yo pienso que esa no es la postura, yo pienso que esa no es el contexto, más aún sobre todo en situaciones tan alarmantes como pueden resultar ser las relacionadas a una violación sexual, ¿verdad? Pienso, y esa sí es una posición muy particular, de que constituye un plano que resulta ser bastante traumatizante incluso a aquella persona que ha sido atentada sexualmente. Puede ser considerado legalmente homicidio o asesinato la interrupción de un embarazo. Eso también nos traslada a una pregunta que en el curso de Derecho Genético muchos nos hacíamos, en el sentido de preguntarnos, por ejemplo, si es que, como ustedes bien sabrán, en el contexto de las terapias de reproducción asistida es necesario contar con una serie de embriones, no solamente uno, y muchos de ellos deben ser criogenizados y en la Argentina, por ejemplo, esta criogenización, si mal no recuerdo, dura 10 años. En el caso peruano no hay criogenización de embriones. Así que creo yo que nos encontramos frente a también espacios en los que no existe una adecuada regulación, ya que lamentablemente el legislativo tal vez no ha generado espacios en los que se haya podido discutir y debatir estos escenarios que aún no se encuentran regulados por las normas jurídicas. Por otro lado, el progenitor o la pareja de la mujer embarazada pueden o deben dar su consentimiento o autorización para que una mujer decida terminar un embarazo o para que no lo haga. Yo creo que estas 8 preguntas que estamos plasmando, pues lógicamente abren una serie de vertientes para el debate. La falta de disponibilidad y acceso a atención de salud reproductiva y sobre todo la penalización del aborto, se traduce en graves limitaciones de los derechos de las mujeres y en algunos casos en lesiones graves, o peor aún, incluso las muertes de las afectadas. Sin embargo, sabemos que cuando el aborto es realizado por profesionales de la salud cualificados y en condiciones de salubridad, sobre todo adecuadas, el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros. Y ojo, estamos haciendo la salvedad de que nos encontramos discutiendo desde la postura a favor. Luego comentaremos la postura en contra. La promulgación o el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto puede constituir una violación de la obligación de los estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud. Se tienen abortos en todo momento, eso es algo que no puede escapar de nuestra realidad. Todos sabemos seguramente de alguien o de alguna persona, ya sea llegado o no, que se ha sometido a esta práctica. Y es por eso de que penalizar el aborto no lo impide y solo hace que sea menos seguro. Y ese espacio de menor seguridad genera un contexto de extrema gravedad que puede atentar contra la vida de mujeres que debido a la desinformación, debido a que cayeron en las manos de una persona o personas inescrupulosas, pueden poner en riesgo su vida. Es algo que no podemos tapar, no podemos tapar eso con un dedo, es algo que lamentablemente se da en nuestra sociedad, sobre todo tan caracterizada por la informalidad, y es por eso que el hecho de, y lo sabemos desde un punto de vista de la sociología del derecho, que a mayor penalización, no necesariamente encontramos una disminución de la conducta que se quiere abolir o la que se quiere disuadir, ¿verdad? En realidad, si es que existe esta legislación, es preciso señalar de que no solamente a través de normas restrictivas se puede disminuir estas conductas. Las problemáticas, como todo problema de salud pública o todo problema social, deben ser abordadas desde un paquete normativo, no solamente desde la penalización, sino también desde la educación, que es importantísimo, porque la educación es el pilar fundamental para el conocimiento correcto de las cosas y por ello genera mayores espacios y herramientas a las personas de tomar decisiones. Lamentablemente en los últimos años la educación o se encuentra en una caída libre y es por eso que esa falta de información genera pues y la imposibilidad de tomar decisiones o
generar mayor responsabilidad en aquellas personas que de alguna manera u otra ejercen su sexualidad o practican su sexualidad de una manera libre. Es por eso que es importante generar, creo yo, ese contexto. Vamos a señalar algunos perfiles de mujeres que interrumpen un embarazo. Estas estadísticas me parece que son interesantes. Por ejemplo, el 95.7% de las mujeres no deseaban el embarazo frente a un 4.3% que lo deseaba inicialmente. Un 60% de las mujeres que se sitúan en la franja de edad de entre 18 y 30 años, lamentablemente el grupo más numeroso de esta horquilla son las mujeres de entre 18 y 25 años, lo cual representa un 37% de las usuarias. Estamos hablando, pues, como podrán darse cuenta, de un porcentaje mayúsculo. Las mujeres entre 26 y 30 años suponían un 22.5% del total. Las mujeres de 16 y 17 años del total de la muestra analizada representan tan solo un 4% del total de mujeres. Asimismo, tan solo un 1% de los menores tenían 15 años. En realidad son, como podrán darse cuenta, estadísticas bastante alarmantes, que lógicamente implican pues una visualización no solamente desde un abordaje restrictivo, vuelvo a repetir. ¿Cómo reducir la tasa de embarazos no deseados? Lo que señalábamos anteriormente, la información y la educación afectivo, sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo generan este espacio de dar herramientas, dar conocimiento a los jóvenes a efectos de que puedan practicar o que puedan disponer de métodos anticonceptivos para evitar este contexto, cuando se trata sobre todo de relaciones sexuales consentidas. El acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva. Lamentablemente, nuestro panorama relacionado al derecho a la salud no es el mejor. Vivimos incluso en un contexto de pandemia, por lo tanto, yo estoy seguro, y creo que en eso compartirá también mi opinión, que la práctica de los abortos no deseados se ha dado en mayor medida en esta pandemia, o se sigue dando bajo un contexto de temor, bajo un contexto de ilegalidad y sobre todo de alto riesgo para aquellas mujeres que se han sometido a esta práctica. El acceso a métodos seguros y eficaces que permitan regular la fecundidad. Me parece que aún estamos en pañales en el Perú sobre ese contexto. La eliminación de toda forma de discriminación, con especial atención a las personas con algún tipo de discapacidad. Lamentablemente, sobre este contexto no se habla. Hay muy poca literatura de aquellas personas que sufren de alguna discapacidad y que de alguna forma no se facilita la posibilidad de que puedan someterse a determinadas prácticas. Ya sabemos que existe un ámbito de restricción. La educación sanitaria integral y con perspectiva de género, y la información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga tanto las enfermedades e infecciones de transmisión sexual como los embarazos no deseados. Volvemos a uno de los cánones dentro del contexto favoritario, nuevamente lo reitero, la penalización de los servicios de salud únicamente para las mujeres, incluido el aborto, es una forma de discriminación en contra de las mujeres. Es decir, la negativa de un Estado parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales resulta discriminatorio. Establece además que las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a dichas intervenciones constituyen un obstáculo para el acceso de las mujeres a la atención de salud. Vemos aquí las cifras. En América Latina y el Caribe existe pues mayor riesgo de muerte. En África incluso es menor, ¿verdad? En Asia mucho menor y en Europa mucho menor aún. Vemos las cifras entre los años 1990, un comparativo entre los años 1990 y el 2008. Asegurar los derechos de la mujer exige el acceso al aborto en caso exista una amenaza para la vida o salud de la mujer o cuando el embarazo sea el resultado de una violación
o incesto. Y es por eso que los estados deben estudiar la posibilidad de permitir que los niños accedan a someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicas sin el permiso de un progenitor, cuidado tutor, que las disposiciones sobre la autorización por parte de terceros son particularmente comunes en lo que se refiere al aborto y otros servicios de la salud sexual y reproductiva. En el caso de una niña menor de edad con una discapacidad intelectual que hubiese quedado embarazada producto de una violación por parte de algún familiar, un tío, qué sé yo, el Comité de Derechos Humanos concluye que el sufrimiento mental causado a la víctima al forzarla a continuar con un embarazo lamentablemente genera pues un daño mayor, un daño psicológico mayor, y son situaciones que no podemos tapar nuevamente como lo habíamos repetido, como lo repetimos ahora, el sol con un dedo, ¿verdad? Existen una serie de situaciones que se dan intramuros que lamentablemente resulta pues a veces aterradora y que lógicamente desde un punto de vista, desde el contexto de favorecimiento a alguna legislación menos restrictiva, pues implicaría una adecuada regulación sobre estos contextos. Continuando con ello, y para no ahondar mucho más en el contexto favoritario, arribaré a las conclusiones desde el punto de vista de la postura a favor para luego pasar al punto de vista en contra. 4 conclusiones. La teoría general de los derechos humanos demanda coherencia en su aplicación práctica al problema bioético del aborto. Dicho sea de paso, el Perú es uno de los pocos países en toda Latinoamérica que no cuenta con un comité de bioética. Y esa discusión y esa necesidad se plantea hace muchísimos años, no solamente para asuntos éticos y morales como este, sino también para asuntos como el contexto de transgénicos, como el contexto de clonación, como el contexto de manipulación genética para generar tecnología y ciencia en favor del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro país no hay un comité de bioética y eso es terrible. Es necesario de que se constituya un comité de bioética, ya sea por iniciativa del legislativo o del ejecutivo, y que finalmente estos grandes temas sean sometidos a dicho comité para generar una opinión no solamente jurídica, sino también multidisciplinaria, porque el fenómeno no se puede solucionar o no se puede abordar desde un solo punto de vista, y es por ello que los comités de bioética se erigen como instituciones legítimas e instituciones que permiten la consolidación de decisiones totalmente ilustradas. Su aplicación práctica al problema bioético del aborto, de modo que resulta imprescindible que las legislaciones que regulen el aborto lo restrinjan solo cuando sea posible reconocer en nasciturus alguna de las características relevantes compartidas por las personas morales, como por ejemplo la percepción o conciencia del dolor, ¿verdad? Mucha literatura también hay respecto a ello, sobre el estado de conciencia de sí mismo, que en la filosofía incluso se conoce como esa cualidad que tiene el ser humano y que lo hace persona, ¿verdad? De la plena conciencia de nuestra propia existencia y de nuestra individualidad. Por otro lado, aborto es libertad reproductiva, responsabilidad, tolerancia y autonomía personal. Si hay derecho a tener hijos, debe existir sin falta el mismo derecho para no tener hijos. Las legislaciones restrictivas debieran no solo despenalizar el aborto en aquellos casos calificados por las organizaciones de derechos humanos como graves, como peligro para la salud y vida de la madre y violación. Creo yo que sí, sí, es importante levantar estas restricciones, sino que además proponer una ley que dé debida importancia a los plazos en materia de desarrollo intrauterino y consideración moral, y que finalmente se reconozca que las mujeres no pierden su derecho a la libertad y dignidad con el embarazo. Por los argumentos anteriormente señalados, es necesario pues concluir de que es importante conocer esta postura favoritaria o a favor, con la finalidad de entender de que no podemos tapar el sol con un dedo. Vamos a continuar con la postura en contra.
porque como lo señalamos al inicio de este coloquio, es necesario que ustedes conozcan ambas posiciones para luego de ello establecer una postura, ¿verdad? Bien, si aceptamos que una madre pueda matar, permítanme utilizar ese término, ¿no? A su propio hijo, ¿cómo podemos decir a las personas que no se maten entre sí? Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a matar, sino que a que recurran a la violencia para conseguir lo que quieren. Eso lo señaló la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, la postura en contra pues señala de que el aborto es siempre un crimen y por lo tanto no puede ser legal, ¿no? La definición del aborto como crimen o asesinato no es en realidad en absoluto nueva. Incluso podríamos afirmar que se trata de una definición hegemónica, en el sentido de que es la que ha prevalecido durante años y sigue prevaleciendo, sobre todo en una sociedad tan conservadora como es la peruana, y que en los últimos años hemos visto que ese contexto de conservadurismo se ha amplificado, incluso en el contexto político. Si no, haga una revisión de quiénes son los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso. Pero bueno, es una discusión muy aparte, ¿verdad? Siendo así, algunos señalan pues de que el aborto legal sería el asesinato legal y que de alguna manera genera espacios de irresponsabilidad para aquellas personas que practican o que de alguna manera eh, realizan una serie de lo que se dice libertinaje desde este punto de vista en cuanto a su sexualidad. Aborto por la libertad y los derechos de la mujer. Salvemos las dos vidas, señalan, ¿no? El argumento central que sostiene el aborto es el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su cuerpo, aun cuando en Perú se admita más reservada que públicamente. La libertad de hombres y mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva no está en cuestión, señalan aquellos que están en contra, sino hasta el momento en que su ejercicio anula la libertad y la dignidad de otro. ¿Por qué debe reconocerse la libertad y los derechos de quien puede sostenerse sobre sus pies un estatus superior al de quien se prepara silenciosamente para comenzar a respirar con sus propios pulmones? ¿Habrá entonces un criterio de desigualdad? ¿Practicar o facilitar el aborto generará un atentado contra el concebido? Una de las máximas injusticias que amparan las leyes de aborto en el mundo es degradar a una segunda categoría la existencia de un individuo de la especie humana por el solo hecho de que su supervivencia depende de la madre. Ella es efectivamente dueña de su cuerpo, no se niega, pero su propiedad no se extiende al territorio corporal de otra persona. Interesantes también son los fundamentos en contra. Quien no ha nacido no es persona. Los defensores del aborto han resuelto una forma simple y categórica de desconocer la vida y los derechos de un ser humano en gestación, negar su condición de persona. Más allá de los miles de páginas que han escrito científicos, filósofos, juristas para demostrar el inicio biológico, constitucional e incluso social de la persona, tan solo se puede plantear una pregunta. ¿Usted o algún conocido suyo tuvo la posibilidad de llegar hasta este momento de su vida sin haber pasado por el útero de su madre? ¿Conocemos a algún ser humano que se haya saltado la etapa de gestación? Es bastante interesante también esta postura porque nos hace reflexionar sobre el fenómeno vida que señalamos al inicio. Se trata de un fenómeno unitario que inicia desde la concepción hasta la muerte. Y se supone de que en todos estos contextos debe haber una protección o un manto de dignidad. Y es por eso que probablemente en alguna otra oportunidad discutiremos sobre la eutanasia, que es un tema tan complejo y tan complicado a propósito de la última audiencia que ha habido en el caso de Ana Estrada en el 11º Juzgado Constitucional de Lima, ¿verdad? Demanda interpuesta, dicho sea de paso, por la Defensoría del Pueblo. El aborto es inmoral porque el feto es una persona. En palabras del propio Finis, uno de los filósofos que defiende la posición en contra, el aborto es una decisión que no tiene más remedio que caracterizarse como decisión contra la vida. De manera que la condena del aborto, incluso terapéutico, no parte de un prejuicio contra las mujeres o en favor de los niños, sino de una recta aplicación de la solución de un caso a otro sobre la base de que la madre y el niño son igualmente personas y en las que debe plasmarse el valor de la vida humana.
Señala además que si la mujer embarazada y el feto son igualmente personas, será difícil para un tercero discernir a quién debe salvar y a quién debe dejar morir, o, si se quiere, quién debe morir para que el otro viva. En esta situación, el jurista australiano, me refiero a Finnis, considera que es relevante remarcar la absoluta inocencia del feto y la prohibición bíblica de no matar al inocente ni al justo. Bueno, esa es una de las posturas en contra a propósito de lo señalado por este jurista australiano. El aborto no tiene justificación alguna debido fundamentalmente a estas posturas que usted puede encontrar en la lámina, que los hombres y mujeres somos co-creadores, por lo que solo Dios tiene derecho a darnos la vida, que el ser que se está gestando es diferente de sus padres y tiene por tanto pleno derecho a la vida, es una postura bastante fuerte en realidad, que en definitiva el aborto es un problema social, no es un problema individual, que el aborto coacta el derecho a la vida del ser que está por nacer, que el derecho de la madre termina donde comienza el del nuevo ser, y estamos hablando ya de un contexto limitativo de derechos, que el objetivo de un aborto es siempre la muerte del feto, que existen numerosas instituciones que acogen a las mujeres durante su embarazo, que el trauma que produce en una mujer el hecho de abortar intencionadamente es muy difícil de superar, que existen otras tantas entidades dedicadas a hacerse cargo de los hijos, no me parece una postura tan fuerte, creo yo, y que ya desde el primer mes de embarazo comienza a latir el corazón y a funcionar el sistema nervioso de un nuevo ser humano. Nuevamente nos encontramos frente a la defensa de esta postura del fenómeno vida. Legislación sobre el aborto en el mundo. Bueno, la legislación sobre el aborto en el mundo es muy diversa, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y quienes practiquen el aborto inducido. Y por lo tanto, la práctica del aborto está sujeta al ordenamiento jurídico vigente en cada país, es algo que nosotros sabemos, en el que puede recogerse como derecho o como delito. Miren qué interesante dicotomía, ¿verdad? En algunas legislaciones, en algunos países, sobre todo europeos, se habla del derecho a abortar y aquí se habla del manto delictivo, el contexto delictivo de esta práctica. Bueno, necesariamente hablamos pues de la protección del derecho a la vida desde un contexto de individualización del ser o de la individualización del concebido como persona desde un punto de vista jurídico. Y es necesario también señalar qué postura existe en el contexto o en el manto o en el grupo de la posición en contra respecto a los casos de violación, subnormalidad y el estado de salud de la madre. En esta postura se señala que la violación es una situación muy dolorosa y afortunadamente son pocas las violaciones de las cuales surge un embarazo. Aquí no existe mucha estadística respecto a ello, así que estamos colocando esta postura desde un contexto informativo, explicativo. Pero aún en ese caso, la violación, que es un acto de violencia terrible, no puede ir seguida de otro no menos terrible como es la destrucción de un ser vivo. En mi particular posición, no comparto esta postura. Me parece de que el sexo que no es consentido y sobre todo producto de una violación sexual, lamentablemente es una situación que no podría plasmarse durante 9 meses bajo un contexto de constantemente sufrir esa tortura. Es una posición particular, sin embargo, aquí nos encontramos en una posición contraria a la que el suscrito acaba de señalar. Bien, ya en el plano de conclusiones, actualmente la ley peruana solo acepta el aborto en caso de que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre. América Latina tiene algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, incluso habíamos visto en la estadística que es más restrictiva que en el África, salvo el contexto actual en el caso de Argentina. Cualquiera de nosotros, los vivientes en este mundo, podemos sostener cualquier doctrina, ejercer nuestros actos humanos voluntaria y libremente, y hasta incurrir en cualquier contradicción porque nuestra madre tuvo la generosidad de dejarnos nacer. De otro modo, no estaríamos aquí, se señala desde esta postura. Ciertamente existe además un principio ético universal e indiscutido que rige sobre el modo de obrar humano que sanciona no quieras para otro lo que no quieras para ti. Bueno, son argumentos bastante retóricos.
Bueno, más del 60% de los cigotos sufren involución natural en las primeras etapas evolutivas. De los anidados, un 40% abortan espontáneamente en las primeras semanas, y por lo tanto es poco consecuente estimar que todo conceptus es un ente que está por nacer. Cuando las probabilidades de un proceso continuado de gestación son bajas, siendo más congruente hablar de nacituros cuando el embarazo se ha estabilizado y el embrión tiene un pronóstico favorable de nacer. Bien, este es básicamente, o son básicamente las posturas en contra. Hay algunas legislaciones ya se está permitiendo la realización del aborto no punible para casos de violación. Eh, Algunos señalan que es necesario el apoyo en el derecho a la salud para demostrar que no se trata de una demonización del derecho, sino de cuestiones estudiadas y por ende reglamentadas. También se señala que las madres violadas sometidas a un aborto reciben con esto una agresión más. Esa es una de las posturas en contra. Y en realidad eso es básicamente, como les había comentado al inicio de esta exposición, las posiciones a favor y en contra de este tema tan polémico. Yo nuevamente quiero agradecer la siempre gentil invitación del Instituto de Capacitación Jurídica ICJ por generar estos espacios que lógicamente permiten discutir sobre asuntos que resultan ser de relevancia y que creo yo que, si se me permite repetirlo, implican no solamente un abordaje desde el punto de vista jurídico. Me parece que el abordaje tiene que ser multidisciplinario, que en nuestro país, repito, es necesario eh, plantearnos seriamente la necesidad de la creación de un comité de bioética que pueda ser un órgano colegiado multidisciplinario para emitir opiniones claras desde una versión plural sobre este y otros asuntos que resultan de vital importancia regular y que lamentablemente existe poca regulación o esta se encuentra totalmente desfasada. Sin más, muchísimas gracias por vuestra amable atención.